Paz a vosotros, amados hermanos, con el gusto de saludarles y enviarles a través de este medio la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 15 de abril del 2023, que lleva por título La avaricia. El objetivo que es necesario lograr nos afirma que es necesario concientizar que en la actualidad se predica que el tiempo es dinero y el dinero es Dios, y que la razón de vivir es acumular bienes y riquezas, lo cual se contrapone al camino espiritual que los hijos de Dios debemos llevar. La lectura base se ubica en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que afirma: «Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré». Es necesario y conveniente comprender qué es la avaricia, y se define como el deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes, riquezas u objetos de valor, más allá de las necesidades mínimas de la supervivencia, con la única intención de atesorarlos para uno mismo. Se considera, por lo tanto, una forma de egoísmo, más o menos equivalente a la codicia. Es posible comprender la avaricia desde una perspectiva secular y psicológica, o también desde una mirada que nos permita contemplar que el término avaricia posee una connotación negativa, vinculada al deseo insaciable por tener algo que estaba ya presente en su origen, dado que proviene del latín avere, que es desear o ansiar. De hecho, para la psicología, la avaricia es la incapacidad para controlar o poner coto a la formulación de deseos, a pesar de que las necesidades de base que los motivan se encuentren ya satisfechas. Este tipo de conductas conducen al acaparamiento y a la acumulación, presente en trastornos psicológicos como la disposofobia, que es el síndrome de acumulación compulsiva, o el trastorno obsesivo-compulsivo, que es el síndrome de Diógenes. En cambio, desde la perspectiva moral, la avaricia se entiende como el egoísmo desmedido y como una falta capaz de engendrar otros males, como la deslealtad, la traición por beneficio personal, la corrupción e incluso acciones legalmente condenadas como el robo, la estafa y el asalto. Lo anterior es tomado de concepto.d. Al considerar la definición anterior, ¿cuánta razón tiene la palabra de Dios al afirmar el apóstol Pablo que el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores? Esta última parte, donde afirma que fueron traspasados de muchos dolores, es importante meditarla, porque al tener una desmedida avaricia por el dinero, las personas que así proceden son presa de múltiples remordimientos, tienen demasiadas preocupaciones, son causa de dolores y muchísimos sinsabores que no les permiten tener paz. Por ello, la recomendación de quien escribió la epístola a los Hebreos, que hoy es el versículo base de esta guía, es muy acertada respecto a la avaricia, al recomendar que como hijos de Dios nuestras costumbres sean sin ese elemento que nos perjudica, sin avaricia, pues se contrapone a lo que como hijos de Dios debemos de ejercitar. Consideremos que cuando Jetro recomienda a Moisés que pusiera varones que le ayudaran a resolver las diferentes problemáticas que le presentaba el pueblo de Israel, le sugiere que buscara entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, y la característica importante es que aborrecieran la avaricia. Éxodo 18:21, pues ello garantiza que los juicios y resoluciones que se virtieran fuesen sin sesgo o desviación de la justicia. Un ejemplo de avaricia lo tenemos en los hijos de Samuel, pues cuando éste envejeció, puso a sus hijos por jueces de Israel en Berseba.
Y la Escritura afirma que Joel y Abia no siguieron el ejemplo de su padre, pues se inclinaron por la avaricia y recibían cohecho y pervertían el derecho. Este hecho propició que los ancianos se juntaran y acudieran con Samuel para hacerle ver las acciones equívocas de sus hijos y solicitaron un rey que los guiara y lo juzgara. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 6. Hay una lección muy importante y docta que nos legó el Señor Jesucristo, la cual se encuentra registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 25, que refiere: y díjoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, haciéndonos comprender que no por estar en la abundancia de los bienes que poseemos nos garantizan la vida, o dicho de otra forma, la vida del hombre no está asegurada por la cantidad de bienes que llegue a poseer y no nos garantiza una vida larga y mucho menos feliz. Esto debemos de tenerlo muy presente para no caer en la avaricia. En la epístola a los Romanos, capítulo 1, del versículo 28 al versículo 32, el apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia que estaba en Roma. Les refiere que la actitud soez de los hombres que se alejaron del camino de la verdad y no tenían a Dios en sus vidas, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Todas estas características, hermanos, son inapropiadas para el pueblo, para la iglesia de Dios que lleva su nombre, y no es conveniente que tengamos costumbres carnales como las personas que no conocen a Dios, que no debemos vivir una doble vida. De hecho, no podemos ser tibios. Ojalá fuésemos fríos o calientes, pero tibieza es una actitud que Dios no tolera, no acepta, y por ello vomita de su boca a quienes practican esta manera de ser, a quienes son de esa manera, que no se definen si hacer lo bueno o hacer lo malo, de permanecer en un estado medio, para Dios es abominable. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al versículo 16. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 3, refiere que la fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, y eso es lo que debemos comprender, que como iglesia de Dios no podemos seguir las actitudes incorrectas de quienes viven conforme al mundo y no conforme a Dios, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios debemos de vivirla, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. El apóstol Juan afirmaba que el que está en él debe de andar como él anduvo. Y si nosotros nos decimos seguidores del Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de llevar a cabo el Evangelio, entonces debemos andar como él anduvo. Esto lo afirma en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, de tal manera que debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesús. Un ejemplo más de avaricia fue la actitud que mostró Giese, el siervo del profeta Eliseo, pues consideró que podía adquirir riqueza y prendas de vestir de Enamán, las cuales el profeta de Dios no había aceptado como remuneración de la sanidad hecha al general sirio. Ello le causó que la lepra de Naamán se pasara a él de manera permanente. El libro primero de los Reyes, en el capítulo 5, del versículo 20 al versículo 27, así lo registra. Incluso hay una exhortación
que hace Eliseo a Giezi: ¿es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Dando a entender que ahora que ya poseía el recurso para adquirir bienes, ¿de qué le serviría? Pues la lepra desvanecería sus planes que con avaricia había planeado. Ello nos deja una enseñanza para nosotros como Iglesia de Dios. En ocasiones nos desviamos del camino de Dios por atesorar bienes que con avaricia los deseamos, y cuando llegamos a tener lo que anhelamos, nos damos cuenta que hemos perdido lo más preciado, nuestra relación con Dios, lo cual nos traerá calamidad y alejamiento de su presencia. Por ello el profeta Jeremías fue claro con el pueblo de Israel al afirmar: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19. También para nosotros como predicadores, como servidores que somos de Dios, hay unas palabras que el apóstol Pablo dirige a Timoteo en referencia a las características que debe tener quien estamos al frente de la iglesia, y estas son que debemos no ser amadores del vino, no heridores, no codiciosos de torpes ganancias, sino moderados, no litigiosos, ajenos de la avaricia. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Y en esta última característica es para nosotros importante que la cumplamos y la evitemos para que podamos ser ejemplo de los fieles. La cita que tenemos como base en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos recomienda que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo presente, y que no seamos codiciosos de torpes ganancias, que no nos desviemos del camino que hemos decidido seguir y que estemos alejados de las obras de la carne, porque si nosotros no llevamos a cabo esta recomendación de no ser cebados por la avaricia, ¿cómo podremos amonestar a la grey que se aleje de esta práctica que es fugaz? Es aquí donde debemos mostrar templanza, sobriedad, para guiar a la congregación a verdes pastos. Pero si quienes estamos al frente no damos buen ejemplo a la grey, entonces se aplicaría la enseñanza del Señor Jesús, que constantemente esgrimía a los escribas y a los fariseos, que miraban la mota que estaba en el ojo del prójimo y no veían la viga que estaba atravesada en el ojo nuestro. Y esto lo refiere en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 3 al versículo 5, dando a entender con esto, amados hermanos, que es necesario que nosotros, quienes estamos al frente de la iglesia, podamos llevar a cabo todas estas características, que cuando prediquemos podamos llevar a cabo, hermanos, lo que expresamos delante de la iglesia, que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino que debemos ser hacedores de la misma, máxime nosotros que la predicamos. Es necesario meditar también en lo que esgrime el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del versículo 18 al versículo 23, cuando dice: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera de entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la secreta? Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre, entendiendo en este contexto corazón como el pensamiento que contamina al hombre desde su interior, y por ello, si damos lugar a este tipo de circunstancias, quienes las predicamos, vivimos pensando cómo hacernos ricos,
haciendo acopio que la avaricia, y ello no nos deja, nos aleja de Dios, no nos permite estar cerca de Dios, y contaminamos con este tipo de acciones nuestro ser interior, que también es templo del Espíritu Santo. Cuando lo contaminamos, es muy probable que el Espíritu Santo no esté con nosotros, porque no somos un receptáculo que viva conforme a la voluntad de Dios. Por ello, veamos qué implicaciones tiene el que nosotros practiquemos la avaricia. No solamente es el pensamiento, sino que al tener este pensamiento se contamina nuestro ser interior, y al contaminarse el ser interior nos hacemos inapropiados para recibir, para ser receptáculos del Espíritu de Dios. Por ello, si somos contentos, conformes pues con lo que tenemos y con lo que Dios nos permite tener, no caeremos en la avaricia. Quiero concluir con las palabras escritas al joven Timoteo por el apóstol Pablo, que le refiere en la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10, donde refiere: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amados hermanos, hagamos hincapié en la congregación que debemos de ser conformes con lo que tenemos, con lo que Dios nos permite poseer, para que no caigamos en la avaricia y no nos desviemos del camino que conduce a la vida eterna. Pues si no somos conformes con lo que tenemos, entonces estaremos pensando en cómo atesorar, en cómo poder tener más bienes, y ello, hermanos, nos va a propiciar la avaricia, y al tener la avaricia, entonces contaminamos nuestro ser interior, y entonces nos alejamos del camino que conduce a la vida eterna. Dios nos otorgue entendimiento y sabiduría para esgrimir adecuadamente este tema, y podamos ser nosotros ejemplos de los fieles, como predicadores que somos de la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.